Bueno, Gracias. qué bueno verlos. Este es el tercero, ya está completándose este ciclo. También les avisamos que Bien. seguramente hacia fines de septiembre vamos a empezar otro ciclo de charlas que estamos trabajando con Débora en las temáticas y demás. Ya les vamos a informar, pero queremos seguir conversando sobre todo lo que hace a nuestra salud mental. Es muy interesante. Ustedes observaron que a veces cuando uno piensa en salud mental, piensa en la salud mental del otro, ¿no? ¿Qué tan bien está bien el otro o qué tan mal está el otro? El desafío es detenernos y decir, bueno, ¿y cómo estamos nosotros, no? Que por casa, ¿cómo andamos? Y Bueno, eso es lo que apuntamos en estos encuentros que queremos desarrollar con Débora. Y en esta noche, claro, el título que aparece ahí, codependencia. Antes de dejarte, Débora, déjame chusmear un poquitito. Eh, Hola, Miriam, te doy la bienvenida. Gracias por conectarte también, Miriam. Si yo les digo codependencia, ¿qué piensan que quiere decir? Hola, Miriam, lindo verte ahí. Miriam está en Bragado. ¿Hace frío en Bragado? Hola, Rafa, lindo verte ahí también. terrible. ¿Hace frío? Dígame, sí o no, pues no los escucho, están muteados. Eh, Bien. a ver, sé que Sole, vos dónde estás, estás en Tandil, ¿verdad? En Tandil, sí, la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires, Hace dicen. mucho frío en Tandil. Bueno, ok. En Ramos Mucho. Mejía, Romy, ¿cómo está fresquito el asunto, no? Frío, frío, Frío. frío, frío. Sí. Bueno, y en Eh, Braga, eh, eh, Pili, quería hacerte una consulta. No dale, sé si estoy fuera de lugar. dale. ¿Salud mental es psiquiatría? Si salud mental es psiquiatría. Qué pregunta. ¿No tenés una pregunta más fácil, Romy, para esta hora de la noche? Como Eh, tenía esa duda desde el principio. Bien. ¿Vos qué responderías, Débora? La salud mental abarca todo. Ujú, La salud mental está abarcado por el psiquiatra, por el psicólogo. Ah, eh, las dos, las dos partes abarcan la salud mental. ujú, Nosotros, por ejemplo, antes éramos solo adicciones, hoy somos salud mental y adicciones, ujú, porque no solo abarcamos la adicción de la persona, sino abarcamos toda su parte de la psiquis ujú. de la persona. Bien, Miriam, ahí veo que no podés activar el sonido, pero vos escuchás bien, ¿no? Haceme con el dedito así, así puedo. Ok, ok, fenómeno. Si no pueden activar el audio, por favor, cualquier cosa que quieran compartir, que está bueno que compartan, escríbanlo en el chat, ¿sí? Bueno, Bien. Débora, antes de dejarte, me gustaría que ustedes me digan, si yo les devuelvo la palabra codependencia, ¿qué les viene a la mente? Vamos a empezar por Carlitos. Carlos, si yo te digo codependencia, ¿qué pensás? ¿De qué vamos a hablar? Codependencia. Qué buena pregunta, ¿eh? ¿No habría una ¿Viste? más fácil? Bueno, no, la culpa la tiene Romy, porque Romy empezó preguntando cosas difíciles, entonces seguimos con esa órbita. Bueno, espera, espera. Se me hace una dependencia compartida, pero Ok, no la relaciono mucho. ok, una dependencia compartida. Ok, Romy, ¿qué te viene a la mente si uno escucha codependencia? no, bueno, a ver, para mí codependencia es depender de alguna medicación, de alguna droga, de algo así. Ah, Eso ok, pienso yo. ok, ok. ¿Sole? Y para mí es depender de algo que sabemos que nos hace mal y que como que sin eso no podemos vivir, sí Ok, o sí. ok, vamos Sea a preguntar. medicación o sea, no sé, la Coca-Cola, porque me pasa a mi marido fanático de la Coca-Cola y le hace mal. Ok, Y bueno, ustedes saben que mi función también es ser malo en estas charlas, de manera que voy a ser un poquito malo con ustedes, pero antes quiero escuchar a Graciela, ¿qué te viene a la mente con la palabra codependencia? Me pa- me- me- bueno, para mí la codependencia puede ser errado, pero yo siempre la vi así. Es en donde hay alguien con adicciones, la familia termina siendo codependiente de ese adicto porque también es parte de su adicción. Lo veo Ajá, así, como que parte, es un nexo muy importante con el adicto.
que el adicto necesita de mí, y yo a la vez no puedo despegarme del adicto. Ok, a ver, siguiendo la línea de lo que estás compartiendo, Graciela, ¿vos pensás que terminás siendo eh, codependiente de la persona que consume en este caso o de lo que consume la persona? No sé si, tal vez no sé si expresarlo, porque es como una vivencia que tuve, no sé si si estoy en la línea correcta, pero siento como que yo en algún momento viví esa situación con un familiar, que es un ser muy querido, que es mi sobrino, y como que yo estaba, él era el adicto, dependía de una droga, y a la vez yo me estaba tan cerca de él que si bien yo no consumía, esa adicción de él me ponía en un pozo a Ok, mí. a vos. No sé si estoy bien, por favor, porque no sé si es eso. Ok, ok, ok. Yo Pero a vos te ponía en esa situación. me sentía tan comprometida con él de acompañar que, que a veces caía yo en un pozo sin consumir porque Ok, no podía ayudar. No sé ok. si Bien, bien, no bien. sé si es eso, ¿eh? Bien, bien, ok, fenómeno. Bueno, ya tenemos un pool de opiniones, ¿no? Señora Débora Dinon, para mí es un enorme privilegio presentarla. Yo les voy Graciela y Soledad conocen a Débora, Carlos también, un poquito. Romy y Miriam no. Con Débora nos conocemos hace muchos años, trabajamos juntos desde hace muchos años. Además es mi amiga. Y yo siempre digo lo siguiente de Débora para presentarla. Todo lo que vende Débora es un corazón. Cuando ella habla, vieron que a veces uno piensa, se pone a pensar, perdóname, Débora, pero uno se pone a pensar y digo, bueno, uno qué maneja con la mente, con el corazón, y uno entra en esos debates, ¿no? Y demás. En el caso de Débora, es todo corazón. Y hoy sé que Débora tiene preparado su corazón para compartirles a ustedes. Débora, te escuchamos. Gracias, Guille, gracias. Igual sabes que me da vergüenza. Lo sé. Por eso lo hago también, ¿viste? Para que te sientas un poquito Espera que incómodo. te anoto otra maca en la Dale, dale, lista que dale. tengo anotada. Así está, mirá, así, igual. Dale. Bueno, hoy vamos a ir charlando entre todos. Todos vamos a ir construyendo el encuentro de hoy. Ujú. Y me parece interesante, antes de llegar al coadicto, empezar a hablar o a repasar un poquito lo que charlamos la semana pasada, ¿no? Que esto de una adicción, que era el no poder poner palabras a situaciones, que la adicción era todo aquello que hacemos en una forma repetitiva. Después teníamos los tipos de adicción. Uno puede consumir ya sea sustancias prohibidas o no, ¿no es cierto? Aquellas sustancias que legales o no. Antes no nos molestaba si alguien tomaba alcohol en la calle. Hoy lo miramos de cierta forma. Hoy por ahí si vemos a alguien que fuma en la calle nadie dice nada porque bueno, pero son todas sustancias. Que el juego vamos también a tocarlo quizás la otra semana porque es una cuestión hoy por hoy preocupante, muy preocupante en la sociedad nuestra, más en los jóvenes y no tan jóvenes. Cuando uno habla de adicción, podemos hablar de un montón de cosas y un montón de características del adicto. Cuando uno tiene que prestar atención que esa persona no se baña, esa persona no habla, muchas veces dejan de comer, muchas veces dejan de expresar sentimientos. Después van a entender por qué yo hago este repaso y van a darse cuenta de un montón de cosas. La droga es toda sustancia natural o sintética que ingresa al cuerpo y cambia nuestro estado físico y psicológico de la persona. Recuerden esto, toda sustancia natural o sintética. Después veremos. Vamos a hablar mucho del psicópata.
El psicópata es esa persona con un trastorno de personalidad. Es una persona antisocial, es una persona que no tiene empatía y es una persona que tampoco hay remordimiento por las cosas que hace. El otro es un objeto, ahí no hay sentimiento, no le molesta. El otro es un objeto y simplemente sirve para satisfacer las necesidades del psicópata. Porque el adicto es un psicópata, es un manipulador, maneja situaciones y maneja cosas para poder lograr sus propios objetivos. Esa es la manipulación, ese es el psicópata, que es muy de la característica, y es una palabra que mucho se escucha. ¿Puedo complicarte un Entender, poquito? sí, A ver si entiendo lo que vos querés decir. Yo consumo, me convierto en un adicto y soy un psicópata, o porque soy un psicópata me convierto en un adicto. va de la mano, se va formando. Muchas veces tenemos la cuestión que una persona empieza a consumir por algo o para algo. Y a veces ya hay una parte psiquiátrica de base, ya hay una cuestión psicopatona, decimos nosotros, de base, o que se fue formando en los primeros años de vida. Después aparece el tema del consumo, de la adicción y de todo lo que representa. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la parte del psicópata? Por la forma de manejarse que tiene, por la forma de seducir que tiene. Y después van a ver la relación que tiene con el coadicto, ¿no? Y cómo el coadicto queda enganchado. Y hoy hablábamos de esto, ¿no? Y esto es importante, tanto el adicto como el coadicto no es algo que se genera de un día para el otro, es algo que se genera desde que la persona es muy chica. Hoy por hoy vemos mamás que van a tener sus bebés intoxicadas. El bebé pasa por el síndrome de abstinencia, el chiquito. Hay mamás que están dando la teta y están con el vaso de alcohol. Entonces, todo eso va formando la psiquis, va formando la parte de esos menores. Si no lo queremos hacer tan duro, llevémoslo a algo más sencillo. El estar en la mesa y no estés con el celular, no estés con los jueguitos, pero yo estoy haciendo lo mismo. Los demás copian no solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Entonces de eso también hay que tener cuidado. Y si vamos a la codependencia o la coadicción, es aquella persona que si bien no consume sustancias, consume la vida del otro. Vive obsesionada en la vida del otro. Puede ser una esposa, un hermano, un vecino. Siempre hay características que te llevan a ser coadicto. En vez de ocuparme de mi vida y de poder mirarme hacia mí, me ocupo de la vida del otro. ¿Puede ser un ¿no? padre también? Puede ser un padre, puede ser cualquier persona. Okay. Cualquier persona que necesita un bastón para sostenerse en la vida y no mirarse a uno, ¿no? No sé, es eso, el coadicto es aquella persona que mira por el otro, no consume sustancias, sino consume la vida del otro. También es algo que se va gestando. Muchas veces es transgeneracional, o sea, venimos de una mamá, de una familia con codependencia. Esa mamá que siempre vivió ocupada en atender al otro, ¿no? Quizás a un papá, y a un papá a lo mejor alcohólico. Quizás un otro con un trastorno
psiquiátrico. O sea, la codependencia no solo se da en la adicción o en el consumo de sustancias, sino también se da en una esquizofrenia, en cualquier cuestión psiquiátrica, ¿no? O hasta en aquellas personas que dicen, y no, pobrecito, no se va a poder defender en la vida, o no, pobrecito, no va a poder, ¿no? Ya lo estamos anulando. Pero muchas veces tenemos que pensar qué nos pasa a nosotros, que no le permitimos al otro ser, ¿no? Y desarrollarse. Es el coadicto, se va armando en una familia disfuncional, se llama. No todos cumplen la función que corresponden. Muchas veces mamá y papá no llegan a ser mamá y papás, sino ese lugar lo ocupa algún hijo, algún hermano, ¿no? Quizás, y esto es algo muy difícil a verse de darse cuenta. No es que uno se levantó hoy y dijo, hoy voy a ser coadicto, hoy me voy a ocupar de. No, se va dando muy de a poco, ¿no? Por ahí ustedes pueden escuchar un hijo, no hay sexo acá, puede ser varón, puede ser mujer, que dice, no, mi mamá siempre estuvo enferma y yo me tuve que ocupar de ella. Entonces, ya es una conducta aprendida. Entonces, eso lo va a ir repitiendo. Y como se acostumbró, siempre va a ir necesitando del otro para hacerse cargo. Y se olvidan de uno, ¿no? ¿Y yo dónde quedo? ¿Y de qué me ocupo yo? Mi vida pasa al último lugar. Primero mi ser querido, que vuelvo a decir, puede ser alguien del núcleo familiar, directo o indirecto. Y después va a seguir otro, y después sigo yo. Yo estoy allá, atrás. Es muy difícil porque es inconsciente. Entonces, es muy interesante cuando llegan al grupo y uno les dice, lo peor que vos estás más enfermo que el propio adicto. ¿Por qué? Porque primero hay que hacerlo consciente, entender de lo que estamos hablando, para después empezar a trabajar sobre eso. El coadicto tiene recaídas tal como el adicto. Y al ser inconsciente, son patrones repetitivos, ¿no? Y a veces ni cuenta se da uno. A veces son cosas que uno las hace tan automáticamente como comer, bañarse. Y aparte, yo por ahí en esta charla voy a hablar muy desde mí, ¿no? Porque a mí esas cosas me salen como si nada. A mí si viene cualquier persona y me dice, tengo tal problema. Ah, pero eso se resuelve enseguida. ¿Por qué? Porque yo ya tengo desarrollado eso de resolverle la vida al otro. Quizás no me puedo ni resolver la mía, pero al otro, sin caras, no hay. Al otro, al toque se la resuelvo. Eso es vivo atendiendo al otro y no puedo atenderme a mí. Esto es, si uno no se trata, si uno no lo trabaja, si uno no está atento, se vuelve a repetir y se vuelve a recaer como cualquier otro tipo de adicción. Una de las cuestiones, ¿no? del coadicto, de los síntomas, es una comunicación cuidadosa. Yo no puedo, yo tengo que cuidar cómo hablo, cómo digo, para no dañar al adicto, ¿no? Para no generar situaciones de violencia, porque también se da en la violencia, ¿no? Si yo llego a decir cualquier palabra que enoje al otro, se arma el lío. Entonces mejor me callo o mejor cuido cómo decirlo. Incluso es muy interesante
porque acá venimos lo que hablábamos del psicópata, el adicto, para justificar su consumo, le va a ir a echar la culpa al coadicto, ¿no? Es un juego hasta perverso. Entonces, no, porque te pegué porque me hiciste enojar, me hiciste enfurecer. O llegué y no está la comida hecha, entonces me voy a consumir. Justifiqué el consumo por la culpa del otro. Y el otro se lo cree y se hace cargo. Por eso se va generando tal la enfermedad y tan dentro de la casa que se va armando todo un problema hasta empezar a desarmar todo ese ovillo. Tenemos muchas dificultades para armar relaciones sanas. Débora, Siempre estamos... Graciela quería hacer una pregunta. Ah, perdón, no te vi, Gra. Estás muteada, Graciela. A ver si podés desmutearte. No, tenés que tocar la pantalla del celu y apretar el botón, el dibujito del micrófono. Estoy Ahí va, haciendo, bueno, ahí está. ahí está, ahí está. Eh, no, yo escuchaba todo lo que estaba diciendo Debo, y bueno, los que hemos vivido temas así, es como que volvemos a esos recuerdos. Y yo, como decía en un principio, yo de afuera y con el transcurso de los años, yo me sentí codependiente o coadicta o de la situación de mi sobrino, porque me llevaron muchos años hasta poder despegar. Y en este caso, ¿los adictos tienen un coadicto o es todo el grupo familiar que tiene ese rol? Esa era mi pregunta. ¿Es en una persona como yo sentí que pude ser yo en mi evaluación con los años o era todo el grupo que jugaba ese rol? Esa es mi consulta. Generalmente dentro del núcleo familiar cada uno cumple una función. Tenés, generalmente se da mucho en la mamá, porque es la que está. Entonces tenés la mamá, que es la que cuida, la que protege, la que va a llamar al trabajo y le va a justificar para que falte, la que le va a justificar las faltas en la escuela, no, pobrecito, se sintió mal. No, y esto lo he hecho yo, por eso se lo puedo decir. No, está con un pico de presión porque le sangra la nariz. No, a ver, no es por eso. Entonces, cada uno va a cumplir la función. Está el rebelde, el que hace líos generalmente, suele ser más el adulto, ¿no? Para generar situaciones de violencia dentro de la casa. Tienen el héroe que todo se saca bien, el que todo está bien para calmar las aguas dentro de ese núcleo familiar. Está la persona que el recrimina, el que trata de poner el límite. Como no lo puede poner el papá, a veces lo hace un hermano. Pero dentro de todo el círculo, el más peligroso o el que está más en riesgo es aquel miembro de la familia que no habla, aquel miembro de la familia que siempre va a estar en un rincón callado. ¿Por qué? Porque es el que no habla, el que no dice lo que pasa dentro de esta familia. Y como les voy a decir siempre, acá no hay culpas, acá hay responsabilidades de última. Acá hay que empezar a resolver, nada más, ¿no? Y el adicto muchas veces lo que nos viene a mostrar lo que hay abajo de la alfombra, voy a decir yo siempre, ¿no? Lo que se oculta dentro del núcleo familiar. Perdón, Soledad, Debo, ¿puedo contarte?
porque a mí me pasó también muy de cerca, nada más y nada menos que con mi mamá. Yo ya no la tengo, pero ella padeció trastorno de la personalidad y cambiamos los roles. Yo pasé a ser la mamá, hija única, y ella la hija. Entonces, en ese caso, ¿cómo definirías? Porque es como que tengo un poco mezclado, porque si bien ella no tenía una adicción así, por decirte, a pastillas, así, de una enfermedad mental. Entonces es como que yo siento que pasé por todos los roles y obviamente que eso a mí me quedó. ¿Y qué hice yo? Ella se murió hace 7 años, ahora el Día de la Madre justo, y me tuve que hacer cargo de mí y voy. O sea, voy. Más las cosas de la vida, ¿no? No solo eh, uno mismo. Es como que tengo una mezcla de cosas que es increíble. Mi teléfono va a estar abierto. Bueno, Yo te lo voy a tirar. Yo te está bien, no, no, pregunto, pero quiero decir, pero un ejemplo de decir, como no es una adicción propiamente hecha, no no sé, ponerle importa. que ella hubiera sido. Por eso yo al principio dije que puede haber varias enfermedades que nos lleven a la coadicción. Y hay Ujú. enfermedades psiquiátricas. Fíjate qué función cumplís vos en distintos aspectos de tu vida. ¿De quiénes te haces cargo? Déjame, déjame meter un poquito la cuchara, Débora, porque escuchando a Sole y escuchándote a vos, eh, a veces es tan difícil tener que admitir la realidad puertas adentro de la casa de uno, que uno quizás hasta, seguro, vos mismo dijiste que a veces es inconsciente, ¿verdad? Es inconsciente, Sí, pero trata sí, de tapar cualquier cosa sí. en función de lo que uno podría pensar que si lo que silencio no existe, ¿no? Es decir, si yo lo callo, si Claro, yo lo niego, quiere decir que no existe. Y siempre me acuerdo de lo que dice me nuestra, pasó. nuestra amiga Laura, diciendo que si uno piensa que solamente habla con la boca, se equivoca seriamente, seriamente. Hablamos con la boca, hablamos con los ojos, hablamos con nuestros pasos, hablamos con nuestra forma de vestir. Nos engañamos nosotros mismos si pensamos que si no hablamos de ciertos temas, ese tema no existe. Débora. Ustedes piensen en esto. Bueno, por ahí cierro lo de Sole. Fíjate, Sole, cargo de cuántas personas te haces, ¿no? Si bien hoy no está tu mamá, ¿quién ocupa ese lugar? Alguien lo debe ocupar. Bueno, ya te darás cuenta quiénes ocupan. Incluso muchas veces hay trabajos. Por ahí hay trabajos en donde nos tenemos que ocupar del otro y lo hacemos por demás, pero en realidad estamos satisfaciendo una necesidad propia, no del otro, es nuestra. El coadicto tiene conductas compulsivas, igual que el adicto, ¿no? Es todo el ya, el ahora, ¿no? No pienso, actúo. Hay sentimientos de responsabilidad con el otro. Yo me hago cargo del otro. Yo me ocupo del otro. Se congelan los sentimientos, no hay sentimientos, no hay relaciones sanas, ¿no? No hay una vida emocional sana, es todo por demás. Yo me hago cargo de todo, no hay relaciones flexibles, todo muy rígido, todo muy organizado. ¿Por qué? Porque esas familias necesitan sentir que tienen el control de todo y en la realidad no tienen el control de nada. No hay controles ahí. Hay una lucha de poder. ¿Quién manda? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién puede con todo? Y a la vez se van enfermando.
y a la vez empiezan a aparecer cosas. Y esto que Guille decía recién, ¿qué es lo que hay abajo de la alfombra, no? ¿Qué es lo que aparece abajo de la alfombra? Y aparece de todo. Yo los voy a llevar por todos lados. Quizás estamos hablando de una conducta que viene de una generación atrás, por ahí, de un papá alcohólico, el hijo repitió el modelo y se sigue con la misma cadena, digámoslo así. Quizás una hija que vivió en una familia donde tuvo el coadicto, ¿no? De una mamá coadicta, y repite el modelo. ¿Cuántas veces escuchamos esto que no, porque mi mamá lo hacía, porque mi mamá dirigía o manejaba? Es una costumbre aprendida, ¿no? El coadicto es una persona que tiene muy baja autoestima. Es una persona que puede sufrir de gastritis, puede sufrir de diarrea, puede sufrir de depresiones extremas. Hay una gran tristeza. No se permite ser, no puede. Hay una imagen muy negativa de la persona. Siempre hay celos y hay inseguridades, ¿no? Está el miedo. Y el miedo a perder al otro. ¿Qué hago yo? ¿No? Quedo sola. Y no. Trato de ir acordándome de todo lo que por ahí uno trae más desde la experiencia, me gusta charlar con ustedes, ¿no? Y esto de que cuando uno está en un grupo, poder entender el dolor de esa familia. Hoy hablé con una mamá de Balcarce que no puede lograr internar a su hijo, y lo que lloraba esa mamá. Entonces, poder poner, y ella me decía algo muy interesante que pasa siempre. Todos me dicen qué hacer con mi hijo, todos me dicen que lo eche, todos me dicen que no le dé de comer, pero no deja de ser mi hijo. Y creo que eso siempre es lo que tenemos que mirar, no deja de ser el hijo. Y acá hay una mamá. Y esto que yo hablo de la mamá no significa que el papá no sufra, ¿eh? Ojo, guarda. Muchas veces el papá sufre más que esta mamá. ¿Por qué? Porque sufre en silencio, porque no puede poner palabras. Y a veces por una cuestión también hasta social. No, el hombre no llora. No, el hombre es el fuerte. Y no, ¿por qué? Ese papá también necesita ser abrazado. Ese papá también necesita saber que va a estar todo bien. Y también estos papás necesitan saber que hay algo que resolver. Y voy a ser mal ahora. A lo mejor estos papás necesitan resolver que no se llevan bien entre ellos. Necesitan resolver que se casaron porque ella quedó embarazada y se tuvieron que casar. O porque, no sé, porque hay infidelidad dentro de la pareja. Pero eso está callado. De eso no se habla. Y a veces los hijos, ¿no? Van tomando esas conductas, como también puede haber chicos que han nacido sobreestimulados o no hubo un tratamiento de chiquitos, ¿no? Un chiquito hiperactivo, un chiquito mal diagnosticado que lo lleva al consumo. Y una mamá que justifica. Una mamá que cree y acepta todo lo que dice este chico. No, pobre, le robaron el celular. La típica. No, ¿qué le van a robar el celular? Lo robó para poder consumir. Oh, me falta plata, por ahí ya la gasté. No, te la sacó tu hijo. Y ahí empieza todo.
siempre hay alguien que después de esta coadicción se empiezan a enfermar. Y eso es lo que hay que tener claro. El coadicto también nos enfermamos. También empezamos con esto de la obesidad, de la depresión, de la tristeza, del no saber qué hacer de nuestras vidas. Porque si nos preguntan, siempre nos hicimos cargo del otro y nunca nos miramos nosotros. Y también tenemos recaídas, tal como el adicto. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en eso. También hay que mirarse muy, muy bien, porque como es una conducta tan aprendida, no nos damos cuenta. ¿Cómo? No me di cuenta y otra vez estoy en lo mismo. Y sí, porque hay cosas que uno no modificó. Y sí, porque a veces no podemos ni siquiera escuchar lo que nos dice el otro. Estamos tan acostumbrados. Y una de las cuestiones también que uno debe darse cuenta, cómo nos vamos aislando de las personas, cómo nos vamos encerrando. Lo primero que nos van alejando es del núcleo familiar, del núcleo de amigos. ¿Por qué? Porque nadie nos puede avivar. O sea, no pueden perder el poder que tienen con nosotros. Entonces, es eso. Después uno se va dando cuenta cuando va quedando solo. Va diciendo, pucha, pero mis amigas, mi familia, y ahí se va dando cuenta de las situaciones. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿eh? O pueden contarme cosas sin problema. Puedo, déjame Sí. meter la cuchara. Claro, el jueves que viene vamos a hablar sobre alternativas, ¿no? O sea, el qué hacer ante situaciones relacionadas a lo que estamos hablando, ¿no? De salud mental o problemáticas de consumos. Ahora, quizás uno podría adelantar algo escuchándote, Débora, diciendo, porque si uno está en ese estadio, quizás uno escuchándote puede llegar a tomar conciencia, upa, están hablando de mí. Yo estoy repitiendo esa conducta por temor, por ignorancia, por la razón que sea. Ahora, ¿y qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo arranco? ¿Cómo comienzo a modificar esa codependencia? Primero, dándome cuenta de lo que está pasando. Okay. Primero, poder entender que lo que uno está viviendo no está bien. Poder darse cuenta que hay cosas que no van y aceptar la ayuda. Eso es fundamental. No importa el precio que haya que pagar. No, Okay. yo ¿A qué me es refiero muy con el sencillo. precio, Débora? Cuando hablamos de estas situaciones, yo siempre digo lo mismo. Tanto Débora como yo también, además de este trabajo en Equilibrar, somos trabajadores del Ministerio de Salud. Y hay muchos que piensan que como uno referencia al Ministerio de Salud, estamos hablando de una gripe, donde el médico te dice, bueno, acostate, quédate acostado, no tomes frío. Si te sube la fiebre, tómate un tafirol y se va a pasar. Esto es otra cosa, esto es otra realidad, esto es una cuestión que puede llevar muchísimo tiempo e inclusive, insisto, esto lo vamos a conversar el jueves que viene, ¿no? Posiblemente nos lleve toda la vida, toda la vida. Ahora, detrás de ese consumo, detrás de ese peso, sigo pensando en lo que Sole nos permitió pensar también en las relaciones con nuestros mayores, que es un tema muy interesante para conversar, ¿no? Muy interesante. No se olviden que cuando somos niños, nuestros padres nos cuidan. Cuando nuestros padres envejecen, a veces son los hijos los que cuidan a los padres. Y ahí se genera esta relación compleja
así como Sole contó también, en nuestra familia también hemos vivido situaciones difíciles. Pero pienso, sumando a lo que vos acabas de decir, Débora, tomar conciencia, darnos cuenta que algo no está funcionando, que no estoy ayudando a la otra persona por silenciar su problema. Yo creo que ese es el gran desafío, entender que, siempre digo lo mismo, si vos me querés ayudar, no me digas que me parezco a Brad Pitt, porque sé que no me parezco a Brad Pitt. Eh, bueno, tampoco es necesario que hagas tanto hincapié con la cabeza, pero digo, no, no pienses que me ayudás si, si me mentís, ¿no es cierto? Si mentís mi situación, si mentís mi consumo, si ignorás mi consumo, si ignorás mi problema de salud. Sole. Yo creo que ese es el gran tema que uno, bueno, yo con ustedes ya hemos tenido muchísimas, hace 3 años que nos conocemos virtual y en vivo los hemos visto, a Débora la tuve por suerte la semana pasada. El tema de la mentira, a mí me pasa que algo que repito y tengo que corregir mucho, el hecho de confiar demasiado, porque más allá de lo que me pasó con mi mamá, situaciones en el trabajo también, de uno confiar y querer resolver la vida del otro también y caer en el juego de la mentira, que creo que también el tema de adicciones es algo muy básico, el tema de la mentira, porque te estimo que te deben dibujar una situación para manipularte, que el tema de manipulación lo tengo mucho por la enfermedad de mi mamá, lamentablemente, uno lo aprende, y es como que vos caes en ese juego y de alguna manera haces lo que esa persona quiere o necesita, hasta el punto de, como decía, de llamar al trabajo para mentir. Ujú. O sea, una mentirita piadosa que después se transforma en un nudo que no se puede desatar. Ujú. Ahora, déjame hacer hincapié algo más, Débora, porque cuando yo te escucho y coincido con vos, la experiencia nos lo indica, ¿no? De los psicópatas, que pasa que es una palabra fuerte, ¿no? Pero de cómo son alguien que consume, algún adicto. Eh, yo siempre quiero aclarar lo siguiente, un adicto no es aquel que ayer se fue a comer una pizza con una cerveza, ¿ok? No confundamos los tantos, porque mucha gente piensa, salute, anoche me tomé una Quilmes con una cerveza, están hablando de mí. No estamos hablando de, estamos hablando de aquel que su organismo se ha adaptado a algo que recibe, y acá hago la aclaración. Y cuando no la tengo, no me siento bien. Al contrario, me siento muy mal, muy mal. Siempre digo, si uno ve a un adicto, yo no puedo comprar lo que me diga. ¿A qué me refiero? De 10 estoy 12. La estoy pasando genial. No sabes lo bien que la pasamos con los chicos. No estoy solo. Mi obligación es, y aunque suene fuerte, es no creerle. La experiencia nos indica que no la está pasando bien, que está solo y que si no tiene eso que consume, realmente la pasa muy mal, muy mal. Cuando vos hablas de los bebés con síndrome de abstinencia, yo ni me puede entrar en la cabeza porque recuerden que cuando ahora ya, bueno, digamos que la ley de salud mental modificó para bien y para mal algunas cuestiones, pero digamos, antes de la ley de salud mental, en las comunidades terapéuticas o en los centros de desintoxicación, la idea era alguien que consume un adicto, le vamos a cortar el consumo. Entonces, las paredes tenían que ser paredes que estaban cubiertas de colchones. ¿Por qué? Porque si no, la persona era capaz de golpearse a sí mismo contra la pared. ¿Por qué? Porque no tiene eso que su organismo se ha adaptado, que ha adaptado. Imaginen un bebé, imaginen un bebé. El Por bebé eso esto llora, que no habla, pero está manifestando lo que la mamá en este caso le transmitió a través de su consumo. Estamos hablando de un tema muy complejo. Débora, perdón. esto que Romina hoy decía, si la psiquiatría entraba en la salud mental. Y sí, porque a esa persona que se da la cabeza contra la pared de tanto dolor y angustia,
lo tiene que medicar un psiquiatra, Ujú, y un psiquiatra especializado, ujú, no cualquier psiquiatra. ujú. Y, al lado de un adicto siempre hay un coadicto, porque se necesitan, porque el adicto necesita que el coadicto llame y justifique, y voy a ser más mala y que se haga cargo, que llame al psicólogo para cambiar el turno, ¿no? Aparte, a veces son cosas tan simples y sencillas que uno ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Yo he tenido mamás de 60, 65 años dentro de un grupo y el nene no me come. ¿Y qué edad tiene el nene? 40. Y vos la mirás como diciendo, señora, y es así. Y yo al nene lo he conocido. He tenido mamás que el nene tiene 25. ¿Y quién lava la ropa? Y yo, si él no sabe poner un lavarropa. Entonces, todas esas cuestiones hay que modificar dentro de la familia. ¿Por qué? Porque ella tiene que hacerse cargo de todo eso, quizás y a lo mejor, y esto lo he visto, para no tener que hacerse cargo del marido con el cual se lleva re mal. Fíjense en lo que les digo. Entonces, es muy complejo el tema, es muy difícil y es muy doloroso porque les duele. No es que acá no hay dolor, hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Cuando a mí me ha tocado tener un matrimonio enfrente, hubo que abrazar y contener y decirles que iba a estar todo bien. No sabíamos el camino, pero para algo estaban ahí. Siempre voy a decir lo mismo. Un hijo es para toda la vida y como papás nos tenemos que hacer cargo. Si es un marido, una patadita, moñito y lo devolvemos a casa. Es sencillo. Lo he hecho. Listo. Cuando me cansé lo devolví. Listo. No lo devolví, pero bueno, se fue. Esto no se recupera de un día para el otro, ¿eh? Ojo, lleva su tiempo y lleva sus años, porque como es tan inconsciente, a veces uno no se da cuenta y lleva el tiempo. Y siempre tenemos que estar alertas. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Hay una cuestión del dar y el recibir. A veces damos tanto, tanto, que la devolución no es pareja y siempre quedamos en esas situaciones de desigualdad, de deuda. El otro día Gra me decía que ella no había visto más a este sobrino y que a ella le dolía. Y a veces hay que pensarlo desde otro lugar. A veces hay que pensarlo que ella fue el medio o el camino para que ese sobrino tuviera una ayuda. Nada más. Gra fue, a ver cómo decir, el maestro, el médico, la guía. Y soltó. Ya está. Es eso a veces. Por eso yo muchas veces les voy a hablar del vivir el inconsciente, el vivir el hoy, aquí y el momento, el ocuparnos de nosotros, el mirarnos, mirar nuestro dolor, mirar qué nos pasa, mirar qué nos dice nuestro cuerpo. Al coadicto le duele todo el cuerpo, porque la carga que lleva es muy pesada, muy pesada. Y la se siente acá, se siente en las piernas, en la espalda. Cargo con mi vida, con la de mi ser querido y de toda la familia. Entonces no es fácil. Por eso a veces hay que, muchas veces fijarse, mirar y siempre trabajar desde la pregunta. ¿Esto realmente es lo que quiero? ¿Esto es lo que me gusta? Hoy le decía a una señora que enviudó hace un mes.
y me decía, ahora tengo que rearmar mi vida. Entonces yo le decía, bueno, parate en la ruta, en algún cruce de ruta, y fíjate, hay una parte de la ruta que ya viviste y elegiste. Ahora parate y mirate hacia adelante. ¿Cómo querés vivir vos esa vida? ¿Cómo te gustaría vivirla? ¿No? Y empecé a ver y a crearla. Cada uno va viendo. Y hay algo interesante en esto de pedir ayuda. Generalmente es importante pedir ayuda, ¿no? A profesionales, al que sepa. Pero también hay muchos otros lugares, como son las iglesias, que son grandes centros de contención. ¿Por qué? Porque en la iglesia se sienten contenidos, se sienten abrazados y se sienten cuidados. Yo he derivado mucho a iglesias, y porque las iglesias tienen algo muy interesante. Tienen lugares para hacer cosas, ¿no? El coadicto no sabe qué hacer si no está su ser querido. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué no empezás a ir a la iglesia de tu barrio, a cualquier lugar? Entonces, por ahí empiezan que en la iglesia se da tejido, se da cocina, se da para terminar la secundaria, y esa persona empieza a salir un ratito del problema. Y el salir y hacer otra cosa para ella, empieza a mirar el problema desde otra óptica, desde otra vereda. Entonces también es importante empezar a correrlos, ¿no? Empezar a ocuparse. Y a veces el ocuparse es darles la tarea. Ustedes me van a escuchar mucho que yo doy tarea, porque la tarea los ocupa de ellos y no del otro. Preguntas, dudas. Me encanta cuando no hay dudas. ¿Quieren contar algo? Me encanta cuando no hay nada que contar. Me encanta cuando lo dejo a Noé sin palabras. Esa es la que más me gusta. Carlitos. Carlos. Sí, un poco con el tema del que acompaña al adicto o de la persona del problema, la frustración de esa gente, ¿no? Al no poder quizás, o sea, a nosotros nos tocó, como saben que, bueno, estoy dentro del sindicato de mi trabajo y hay compañeros que tienen una frustración muy grande por un compañero que, bueno, es muy adicto a la comida, ¿no? Un compañero que hace unos 10, 15 años empezó con una problemática de comida, un compañero de 1,50 m con 180 kilos, y bueno, los muchachos, la verdad que con un grupo de amigos muy, muy, muy interesados, muy compañeros, y no pudieron ayudarlo, no hubo forma, le habían conseguido internación, le habían conseguido cosa que no quiso ir, no se quiso cuidar y hoy está internado con unos 250 kilos, con problemas respiratorios, con bigotera constante, y ahora le dieron un alta para estar en su casa con una cama ortopédica, pero bueno, los compañeros se sienten esa frustración, ¿no es cierto? Yo quizás, a ver, no es que uno creo que se empieza a frivolizar o a endurecer, no sé cómo llamarlo a veces, ¿no? Pero empieza a tener una cuestión, también quizás para que no ser, no tener, ser afectado de alguna forma, y ya ve cuando el problema va a un desenlace bastante complejo. Los compañeros siguieron el tema y bueno, tuvieron una frustración tremenda. Y ahora, bueno, igual están con la familia. Lo que pasa es que la familia también es compleja. Son todos obesos, son todos de comer, son todos de
a la clínica le llevaban Coca-Cola, bonobones, le llevaban una cosa de loco. Pero bueno, no, esa frustración que sufre el que quiere ayudar, creo que también es tan dura como el que quiere salir, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Pero fíjate la Siempre, importancia, ¿no? perdóname, Débora, a muchos de ustedes ya me han escuchado una ecuación que por lo general no falla. Lo de la frustración, indudablemente, Carlitos, tenés toda la razón del mundo, es justamente con lo que uno tiene que lidiar, con la frustración. Porque esto, como bien decía Débora, puede llevar muchísimo tiempo, muchísimos años, y a veces, y entiéndanme lo que digo, hasta puede terminar mal esta situación, hasta puede terminar mal, no como uno lo espera. Ahora, pensando en la frustración, digo, si yo intenté 60 veces que me escucharan y no me escucharon, yo tengo la solución, 61. No hay otra. Yo he escrito cosas a veces casi inconsciente y consciente, ahí no sé bien cómo, pero digo, lo peor que podemos hacer es bajar los brazos. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Pero ahí tengo que lidiar con la frustración. Ahí tengo que lidiar con la frustración. Eh, y no terminar siendo un coadicto de lo que le pasa al otro. Carlitos. Bueno, ahí está también esa, ¿no? El número 61. A veces uno se cuestiona esas cuestiones específicamente dichas y, y bueno, a ver, nosotros, así como compañeros de trabajo, hemos pasado por un montón de cosas a las cuales Guille y tu equipo nos ha ayudado de una manera de sobremedida. Hemos, de todo esto, Sí, con el afán. Carlos, y todavía no comimos el asado, dicho sea de paso, ¿no? Y esto queda grabado, Sí, sí, dicho sea de tal paso. cual, tal cual. A mí nunca me Lo que pasa es que invitaron. Fíjate. estoy a dieta, pero lo vamos a hacer. Este, el tema es que creo que uno también a veces no insiste con el 61 con algunas cuestiones, más allá del grupo de compañeros que lo están ayudando, también no quiere sentirse, no trata de protegerse de algunas cuestiones, Ujú. porque también sabe que eh, a veces es esa ancla que te lleva al fondo, ¿no? También te dice, te lleva con la persona. Ujú, Y ujú. en ese camino hemos tenido tantas personas, tanta gente con adicciones a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, bueno, este compañero de la obesidad, bueno, cientos de compañeros en la cual hemos tenido de esa gran cantidad de compañeros que hemos tenido con adicciones, hemos logrado que 3 compañeros se puedan recuperar. Para nosotros, para mí en particular, es una enormidad que gracias a ustedes, a ver, a la guía que nos dieron, nosotros lo que ponemos el cuerpo, pero la guía que pudimos tener desde ahí hemos logrado recuperar. Y ya para mí en lo particular, que un compañero se sienta mejor por el accionar, ya es un mundo, ¿no? Y así que por eso también uno a veces se preserva de ser viste, a que te arrastre una situación a un lugar donde desconoces también, ¿no? Empezás a ver y decís, che, este es un lugar desconocido, hasta acá, pum, listo. Este, bueno, a veces hay que tener esas... Saber ese, cuándo correrse. sí, yo creo que sí, porque uno se da cuenta, ¿no? Creo que uno se da cuenta. Si no te das cuenta, ya fuiste, ya te llevó puesto, pero creo que uno tiene ese autocontrol de decir, bueno, hasta acá llego porque ya sé que después para mí esto es desconocido y ahí ya es profesional o personal o no sé, pero Vos sí, 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 fíjate, la verdad que hay dos cosas interesantes que dijiste, ¿no? Cómo la familia le llevaba comida,
como la familia es la primera en boicotear un tratamiento. Sí. Si la familia no están también en tratamiento como el adicto, son los primeros en boicotear. Y tienen una capacidad. Y la frustración que te da ver cuando llegan con la bolsita con todas las golosinas, vos decís, ¿qué? No entendieron nada, te querés matar. No Y entendieron nada, no. ahí te frustras mucho más, decís, bueno, listo, ya está, ¿qué quieren? Listo, no, o sea, no me lleven puesto a mí, nos vemos. ¿Viste? Pero por eso yo hice mucho hincapié en lo que era la adicción, ¿no? Por ahí estamos hablando de la comida. Ustedes tienen que ver la habilidad que tienen para entrar la droga dentro de las comunidades, dentro de los penales, que vos los mirás y decís, wow, a mí no se me hubiera ocurrido semejante cosa. Y A que ellos seríamos tienen, primer mundo, ¿no? Si usáramos esa inteligencia, si usaran esa inteligencia para otra cosa, pero ¿no? tienen una habilidad tan grande, pero volvemos a lo anterior. Es inconsciente, porque cuando vos lo sentás y le decís, a ver, yo les voy a decir tal como se lo digo yo, a ver, chiquito, chiquita, ¿qué parte no entendieron de lo que les dije? ¿Dónde está el error que cometieron? Y ahí empiezan a ser conscientes de lo que estaba pasando, porque antes pero no se dan ni cuenta, ¿eh? Y fíjense en la comida, ¿no? La comida me lleno la boca, tapo la boca, ¿no? Sigo callando lo que está pasando. Eso. Yo me Débora. acuerdo hace muchos años, Ujú. tenía una esposa en el grupo, él estaba internado en la comunidad terapéutica, ella venía al grupo. Y se sentaba, apenas se sentaba y abría la bolsita o de caramelos o de gomitas. Y hasta que no terminaba el grupo no dejaba de comer. Hasta que un día le dije, ¿qué es lo que no me estás contando con cada caramelo que te pones en la boca? ¿Qué pasa? ¿No? Y ahí ella pudo empezar a decir qué emoción no le permitía hablar, decir, Débora, todo esto. Sí, Guille. tengo una mala y una buena noticia, pero voy a empezar por la mala. Se Siempre acabó el igual. tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, La buena, ¿cuál es? Que el jueves que viene nos volvemos a encontrar a la misma hora bueno, con distinto link, que yo se los voy a estar mandando, eh, y va a estar todo muy relacionado lo que sigue con lo que venimos conversando en estos 3 encuentros. pero Eh, antes dale, quiero que cerremos con el cuadro, un cuadro que vos ya conoces, pero creo que no lo tenés cargado. no sé. Bueno, me acordé tarde, soy ruda, Ay, qué sé yo. señora, señora. Bueno, me tuve que levantar a buscar el cuadro porque me había olvidado de mi cuadro. Acá vamos a ver la relación entre el adicto y el coadicto. Y escuchen bien las similitudes. El adicto elude sentimientos dolorosos al consumir. El coadicto elude sentimientos dolorosos al centrarse en el adicto. El adicto, su estado de ánimo depende de la droga. En el coadicto, su estado de ánimo depende de la conducta del adicto. En el adicto, emplea la negación para creer que yo lo manejo, minimiza efectos. En el coadicto, emplea la negación para creer que no pasa nada, minimiza la conducta del adicto. En el adicto, desarrolla tolerancia a la droga, cada vez más cantidad para el mismo efecto. En el coadicto, desarrolla tolerancia a las conductas. Lo que antes le chocaba, ahora lo ve normal. En el adicto, conseguir y consumir se convierte en preocupación absoluta. En el coadicto, la conducta y asuntos del adicto son preocupación absoluta. En el adicto, la obsesión por la droga lo lleva a aislarse de otras personas. En el coadicto,
La obsesión por el adicto lo lleva a distanciarse de amigos y familiares. En el adicto se pierde el control sobre el uso de la droga y sobre la propia vida. En el coadicto se pierde el control sobre sí mismo y a medida que el adicto y su conducta se convierten en obsesión. Esto me gusta leérselo para que vean la similitud que hay entre el adicto y el coadicto. El jueves que viene vamos a tratar de seguir conversando sobre qué hacer con todas estas cosas, cómo manejar estas situaciones, cómo manejamos los problemas, cómo manejamos el dolor, qué hacer al respecto. Yo quiero, en nombre de Débora, agradecerles un montón. Gracias por la confianza, gracias por tomarse un día, una hora, a esta altura de la noche, pero gracias. Romy, Graciela, Miriam, Rafa, que estaba por ahí, Carlos. ¿Quién está al lado tuyo, Carlos? Mi esposa, Alejandra. Hola, Alejandra, mucho gusto, bienvenida. Un gusto conocerte. Bienvenida, bienvenida. Sole, gracias a vos también. Les mandamos un abrazo, un beso enorme y si Dios quiere nos vemos el jueves de la semana que viene. Chao. Gracias. Un abrazo Nos grande. vemos. Chau,